¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí con nuestros colegas, el doctor Ricardo Vega y el doctor Juan Cruz Yalur. Una vez más reiterar el agradecimiento a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla y como nos comentan en la calle, en diferentes lugares, que son fieles seguidores de este programa. Este programa que intenta tratar a veces las patologías sobre las que estamos especializados nosotros, los cirujanos, patologías quirúrgicas, patologías que son muy frecuentes en nuestro medio, en nuestra sociedad. El tema de hoy es un tema muy común. Vamos a referirnos a las hernias en general. Ustedes muchos saben de que existen diferentes tipos de hernias en diferentes lugares del cuerpo. Hernias inguinales, hernias umbilicales, hernias epigástricas. Hay otros tipos de hernias un poco más raras, pero que también vamos a hacer mención a ellas. Un poco para darle un tinte científico, podríamos decirle. Le vamos a preguntar al doctor Juan Cruz Yalur que haga una definición simple y sencilla de qué es lo que es una hernia y dónde se ubican las más frecuentes y cuáles son aquellas hernias llamadas raras o de aparición un poco más espaciadas. Gracias, doctor Laguna. Bueno, una hernia la podemos definir como la persistencia o un orificio en la pared del abdomen que no debería estar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ombligo, que es la cicatriz natural que nosotros tenemos, que es por donde nos une en nuestra vida dentro del útero, cuando estamos dentro de la mamá, nos une un cordón umbilical a la placenta. Eso cuando uno nace, se cae, se atrofia y se cierra ese ombligo, ¿no es cierto? Bueno, la persistencia de ese conducto que persiste a manera de un orificio es lo que se llama hernia umbilical. Esa es una hernia muy común en nuestro medio. Otra de las hernias más comunes que tenemos en nuestro medio es la hernia inguinal. Siempre hernia es eso, orificio. La persistencia del conducto, de un conducto que baja, por ejemplo, cuando el testículo baja, ese conducto por donde descendió el testículo se va a atrofiar y a cerrar. Cuando no se cierra, persiste ese orificio que va a ser una hernia inguinal. Bueno, hay diferentes tipos de hernia en la pared abdominal, pero básicamente lo que uno tiene que saber es cuando dice tiene una hernia, no es que tiene algo ahí que creció, sino que tiene un orificio en la pared del abdomen por donde algo sale de dentro del abdomen. Por lo general es alguna asa intestinal, o sea, algún pedacito de intestino está saliendo por ese agujerito y está protruyendo hacia afuera. Eso es la hernia, ¿no es cierto? Es un pedacito de intestino que sale por un agujero de algún lugar de la pared del abdomen. Muy bien, creo que todo el mundo en alguna oportunidad o la tuvo o la vio en algún vecino, en algún familiar, lo que es una hernia. No es tan difícil conocerla y haber visto en alguna oportunidad. Ahora, esta patología que yo le he presentado como algo frecuente, le vamos a preguntar al doctor Ricardo Vega. ¿Se da en cualquier tipo de persona? ¿Se da más en los jóvenes, en los adultos? ¿Por qué se produce? ¿Cómo nace? ¿Cómo se ocasiona? ¿Se complica? ¿Es una patología grave o no? ¿Pone en riesgo su vida o no pone en riesgo su vida? Estamos hablando de hernia inguinal, ¿sí? Bueno, hace mucho tiempo había debates que tenían implicancias aún legales, estos debates. Queremos hacer algo muy simple en esta conversación entre amigos, demostrar que no queremos tener grandes clasificaciones, pero digamos que hay distintos tipos de hernias inguinales. Y clásicamente se hablaba que un tipo de hernia, la que se llamaba indirecta, o la llamábamos nosotros indirecta, esa era congénita, o sea, la persona nacía con el defecto, o más que con el defecto, venía con la predisposición. Y la otra hernia directa era adquirida por hacer un esfuerzo. Hoy yo le diría a chicos estudiantes de medicina que si encuentran eso en un libro, arranquen la hoja del libro o lo quemen directamente, porque eso ya está out, eso no es así.
a los conceptos actuales. Capaz que lo que yo digo ahora quema este video el día de mañana, porque cambia también el concepto. El concepto actual es que tanto la hernia directa como la indirecta, para hablar de, valga la redundancia, de esta clasificación clásica, porque hoy hay otras clasificaciones del hijo y demás, ambas ya viene predispuesta a la persona desde el nacimiento, por distintos motivos que no vale la pena que nosotros ahora ahondemos. Yo sé que tenía implicancias legales porque antes se decía que el segundo tipo de hernia, la directa, que era por esfuerzo, bueno, eso podía significar claramente un accidente de trabajo y entonces nada, la laboral, digamos, la compañía o quien sea, tenía que hacerse cargo porque era un accidente de trabajo. Hoy no hace hernia quien quiere, sino quien puede. No va a ser una hernia por mucha fuerza que haga una persona si no tiene la predisposición para una o para otra. Una porque persiste un conducto peritoneo vaginal o de núcleo, lo que fuera, y otra porque tiene una inserción anómala de los músculos. Pero no importa, eso es el aspecto teórico. El concepto práctico es que ambas hernias ya vienen con la predisposición. A veces la predisposición está, pero no está la hernia, y con el tiempo un pequeño esfuerzo y aparece. De modo tal que es como, vuelvo al ejemplo, como una copa, como un vaso que está marcado, y yo lo siento, tac, se rompe. Pero no es porque yo hice una fuerza grande, no es porque yo la senté fuerte, ya venía marcada. Esa copa se iba a romper en cualquier momento. Es el primer concepto, lo que decía Héctor. Ahora, algunas se presentan, se hacen manifiestas, se ve la expresión clínica, que es el dolor y el tumor, pero tumor significa la protuberancia, la salida, el bulto, el bultoma. Eso puede verse a veces en un nene recién nacido, a veces son chiquitos recién nacidos y que ya tienen esa hernia inguinoescrotal o lo que fuera. Y otras veces capaz que no la tiene, aparece a los 80 años. O sea, el momento de aparición puede ser desde cualquier extremo de la vida o a edad intermedia. ¿Cuántas veces un paciente de 30 o de 40 o de 20 viene al consultorio y dice, doctor, me ha salido, la expresión clásica, una hernia? ¿Cuándo me habrá salido? ¿Por un esfuerzo? Bueno, el esfuerzo es lo que es la gota que colma el vaso, pero como decíamos, ya venía con la predisposición congénita, y esto tiene mucho que ver, porque no solo que se inserta mal un músculo o persiste un conducto, sino que tal conocemos que si uno hace un análisis de todos los tejidos del paciente, lo que llama el tejido conectivo, hasta el tejido conectivo es distinto a los pacientes que tienen hernia, y esto va a tener las implicancias en los conceptos modernos del tratamiento de las hernias, tanto por la laparoscopía, como si eventualmente uno quisiera hacerla abierta, pero que obviamente nosotros aconsejamos la laparoscopía, que la utilización de mallas para reforzar ese tejido conectivo débil, y este es el concepto universal. Hoy hay que usar malla casi siempre. Eso es la pregunta, Héctor. Así es, bueno, como nos aclara acá el doctor Vega, esta patología, bueno, que puede presentarse desde temprana edad, es más común, por supuesto, en personas de edad media. También pueden afectar a ancianos, a niños, tanto a mujeres como a varones. Si bien hay una ligera tendencia a que la frecuencia es mayor en los varones, pero todos estamos expuestos a tener una hernia. Un poco adentrándonos ya para avanzar en un tema que queremos tratar en profundidad, que es el tratamiento de las hernias. Un concepto que hay que aclarar y que es, digamos, quizás un motivo de duda, no en la población médica, sino ya en la población en general. Un poco ya lo adelantó el doctor Ricardo Vega. ¿Qué pasa con el tema de las mallas? Viene un paciente y me dice, doctor, tengo una hernia, ¿qué hay que hacer? Bueno, las hernias de cualquier tipo, inguinales, umbilicales, donde estén ubicadas, el tratamiento es quirúrgico, sí o sí se tiene que operar. No existe medicamento, no hay antibiótico, no hay antiinflamatorio, por más que le duela, por más que esté en una posición incómoda. El tratamiento es quirúrgico, sí o sí, 100% quirúrgico. Ahora, queda claro eso de que, lo adelantó el doctor Vega, todos los tipos de hernia, estén donde estén, necesitan de la colocación de una malla. Ahora, le vamos a preguntar al doctor Yalur, ante un paciente con una hernia inguinal, ¿qué tratamiento se le propone al paciente desde el punto de vista quirúrgico? Sabemos que existen dos vías o dos caminos, podríamos decir. Sí, bueno, un poco complementando lo que decía el doctor Laguna, a veces
nosotros los cirujanos decimos, bueno, si tiene una hernia 100% se tiene que operar, y la gente muchas veces pregunta eso, ¿sí o sí me tengo que operar, doctor? Y no es sí o sí, o sea, no es una urgencia que se tiene que operar sí o sí la hernia. Pero tiene que saber que si no se opera, se puede complicar. ¿Pero se puede complicar con qué? Que ese intestino que probablemente está saliendo se atasque o se estrangule, y eso trae algunos problemas que pueden terminar quizá en una resección intestinal, uniendo el intestino de nuevo, una gran herida. Eso es un poco lo que a veces la gente, y no sé si quedó muy claro, no es que tengo la hernia y tengo que salir corriendo ya a operarme, pero tengo que saber que si no me opero, en cualquier momento se me puede complicar. Perdón que interrumpa. Siempre la medicina uno evalúa riesgo-beneficio. Si viene un abuelito de 88 años con una hernia que tiene hace 15 años o 15 meses y tiene 88 años, yo no le ofrezco cirugía. Francamente, si no está... queda feo decirlo, pero el fin de sus días probablemente lo va a ver en otro motivo y es poco probable que sea por una complicación de esa hernia. Entonces, ¿para qué le voy a ofrecer cirugía a un abuelito de 88 años que yo le voy a generar más riesgo? Ahora, operándolo que dejándolo y observándolo. Es más, en este momento en Estados Unidos hay un grupo muy importante que está trabajando en lo que se llama el tratamiento observacional, es decir, observar determinados tipos de hernias, determinados grupos de pacientes y ver qué pasa. Entonces tampoco el terror, decir sí o sí te tenés que operar. Ahora, si tiene una persona con 20, 30 años, en plena vida laboral y que tiene una hernia, y bueno, él tiene que tener una vida plena, esa persona, y que no le dé vuelta antes que se complique, mejor que se opere, pues yo voy a esperar. Bueno, está bien, espera, pero voy a esperar ¿qué? Que se complique, no, bueno, acomoda tus cosas y operarte. O sea, todo depende. Si tenés 88 años con una hernia más, sí, dejarlo que viva tranquilo el abuelo con 88 años la hernia. Ahora, si tiene 20, 30, 40, una persona en buen estado de salud y hay que resolverlo. Perdón la interrupción. Por supuesto hay que evaluar siempre el riesgo-beneficio, ¿no? Y completando la pregunta del doctor Laguna, nosotros siempre tiramos un poco para resolver cualquier tipo de patología por vía laparoscópica. Creemos que es lo mejor, es lo menos invasivo, genera menos dolor, genera menos daño tisular, daño en los tejidos, y la hernia no es la excepción. Se puede reparar por laparoscopía, sea una hernia inguinal, sea una hernia umbilical, la hernia que quieran. Hay hernias lumbares también que son bastante raras, pero se pueden reparar también por vía laparoscópica. Y como dice el doctor Vega, colocar una malla es fundamental. Si uno no coloca una malla, sabe que está destinado más o menos a la mitad de los casos van a fracasar. Poniendo malla, 1, 2, 3% de los casos fracasan. O sea, fracasa quiere decir vuelve a salir la hernia. Bien, le vamos a una especie de reportaje, le vamos a preguntar al doctor Vega. Cuando viene un paciente, por supuesto, siempre nosotros los médicos y los cirujanos ponemos en la balanza el riesgo-beneficio.
cuando viene un paciente, hablemos de un paciente de edad media, usted tiene lo que manda muchas veces los libros, nos dicen, bueno, ¿qué indicación tiene la hernia inguinal? Hasta hace poco era una cuestión fundamental decir solo las hernias inguinales bilaterales se deben hacer por laparoscopía o las hernias recidivadas. ¿Qué pasa con el paciente común, el que vemos todos los días? ¿Qué le dice usted al paciente? ¿En qué lo va a beneficiar la cirugía laparoscópica? ¿Cuál es la parte fundamental? ¿Cuál es la ventaja fundamental de la cirugía laparoscópica comparada con la cirugía convencional para resolver este problema? Yo creo que el manejo exacto del idioma es importante, porque a veces palabras cambian concepto. Los trabajos que se realizaron en todo el mundo mostraron claramente que había dos grupos de pacientes que tenían absoluta superioridad en los beneficios cuando se operaban con laparoscopía comparado con el resto. Esos dos grupos de pacientes son los pacientes que tienen hernia de los dos lados, lo que se llama hernia bilateral. Claramente eso es un principio de lógica, indica que en lugar de hacerme un tajo aquí y un tajo aquí, yo entro por la laparoscopía, tiro una malla para aquí, tiro para allá, ya está. Entonces la hernia bilateral está demostrado en todo, en forma universal, hay consenso, que es mejor operarla por laparoscopía. Y si una hernia ya me operaron y se volvió a producir, eso que se llama técnicamente hernia recidivada, también hay consenso internacional que es mejor hacerlo por laparoscopía. Eso no quiere decir que solo esas deben operarse. Lo que estamos diciendo es que esas muestran claramente superioridad y deben operarse por laparoscopía. Ahora el resto, que sería la hernia de un solo lado, el resto que es la hernia de un solo lado, un poco queda abierto al debate. Las otras no hay debate, simplemente no hay debate. Está demostrado estadísticamente que es mejor hacerlo por laparoscopía. ¿Y la que es de un solo lado muestra que es mejor hacerlo abierto o laparoscópica? No. Muestra que es diferente el resultado. A ver, vamos. ¿Por qué? Con la laparoscopía tengo ventajas, sí. ¿Qué ventajas tengo? Me duele menos, me recupero más rápido. Los índices recidivos, es decir, la que vuelve a salir, están menos del 1% con ambas técnicas, quizá un poquito menos con la laparoscópica, pero están casi iguales. El dolor crónico, porque muchas veces vos te operas de una hernia y quedás con un dolor crónico, es menor con la laparoscopía que la abierta. Tiene ventaja la laparoscopía. Tiene desventaja y sí, es más cara. Bueno, a veces uno obtiene lo que paga, también está feo decirlo, pero es la realidad. A veces hay cosas que son más caras y son mejores, no siempre, pero en este caso sí. Entonces, yo creo que todos los pacientes merecen lo mejor. Por ahí la obra social quiere lo más barato y el paciente siempre quiere lo mejor y es lógico. Y por ahí el directivo de la obra social, cuando elige para él, yo quiero lo mejor, doctor, no quiero lo más barato, pero al afiliado le quiere dar lo más barato. Entonces, para mí está claro que tiene ventaja la laparoscopía casi en todos los pacientes. Ya vamos a volver a esto, que es casi todo. La hernia bilateral y la recidivada, sin lugar a duda. Y la unilateral también, en casi todo. Salvo quizás en un paciente muy añoso, muy viejito, que me veo obligado a operarlo y que tenga un enorme riesgo la anestesia, y yo lo puedo hacer con anestesia local. Entonces, en ese caso, quizás sí uno debiera contemplar esta circunstancia. Pero si no, en forma genérica, yo diría que siempre, o casi siempre y nunca en medicina te llevan a engaños o errores, la laparoscopía presenta claras ventajas, como toda la cirugía mini-invasiva, sobre estos pacientes. Así es, lo vemos cotidianamente en el consultorio. Muchos de los pacientes que son portadores de hernias inguinales ya vienen pidiendo, sugiriendo o preguntando sobre la cirugía laparoscópica para resolver este problema. No porque sepan tanto, sino porque se supone que la cirugía laparoscópica tiene un mejor confort en el postoperatorio. Y así, por ejemplo, personalmente veo y le ofrezco sobre todo a los varones, también a las mujeres, por supuesto, que son trabajadores independientes y que su trabajo a veces requiere algún tipo de esfuerzo. Yo siempre pongo el ejemplo de los taxistas. Un taxista que viene al consultorio con una hernia no demasiado grande, una hernia inguinal, que sea unilateral, se opera con cirugía laparoscópica un día jueves y el lunes está manejando, trabajando
casi normalmente, sin ninguna clase de problemas, sin ninguna clase de complicaciones ni de riesgo, a diferencia de la cirugía convencional, que si bien no podemos decir que es excesivamente más dolorosa, pero le ocasiona, digamos, un cierto recelo, una desconfianza para moverse, para agacharse, para hacer sus actividades normales nuevamente. Una consulta más le vamos a hacer acá al doctor Yalur. ¿Cuál es el tipo de hernias más frecuente que ve en su actividad cotidiana? Bueno, las hernias más frecuentes que uno ve, lo que estábamos hablando al principio, la hernia umbilical, se ve mucho por defecto del cierre del ombligo. Y la hernia inguinal también es muy común la hernia inguinal. No hay que confundir hernia con eventración. Eventración también es un orificio en la pared abdominal, pero es a través de alguna herida que se haya producido en el abdomen por algún motivo quirúrgico, por ejemplo una cirugía de vesícula, una cirugía de apéndice, esa herida se abrió, eso es una eventración. Es muy parecido a una hernia, es un orificio también, pero no es una hernia. Gracias, doctor Yalur. Le vamos a hacer una última reflexión al doctor Ricardo Vega, si nos quiere aclarar algo, agregar algo que haya quedado en el tintero. Sí, yo quiero hacer un raconto que a veces ver en perspectiva el panorama ayuda mucho, ¿no? Fíjense ustedes que la cirugía de la hernia, en realidad, yo diría que la cirugía científica de la hernia, empieza con un italiano que se llamaba Edoardo Basini, que escribe un libro, se hace muy famoso en todo el mundo, lo escribe a principios del 1900, y Edoardo Basini describe la técnica sobre la cura radicale de la hernia inguinale y describe la técnica del triplice estrato, porque él hablaba de 3 estratos, porque superponía las capas musculares, y ese era medio el principio que seguíamos los médicos. Creíamos que el concepto era superponer y cuando era como que poníamos más paredes, entonces superponíamos el tríplice estrato de Edoardo Basini, traía las 3 capas, lo unía, no importa, son aspectos anatómicos, técnicos, y fue una técnica que se utilizó desde principios de 1900, como dije, y por todo el mundo esta técnica con variaciones, y cada escuela local que hacía un puntito para aquí, el puntito para allá, que estos puntos no eran separados, sino que eran continuos, pero el principio básico de Edoardo Basini se seguía contemplando, y con esto se lograban resultados realmente muy buenos, que estaban en un índice de recidiva, es decir, que en general lo que más le importa a una persona, ¿no? Que me opere, no me vuelva a hacer la hernia, y estaban entre un 5, un 6, un 7%. Es decir, cada 100 que operaban, le volvía a hacer la hernia 5, 6, 7, y no se podían bajar esos números. Y vuelvo a repetir, cada escuela tenía sus características, tenía su casi como una modalidad de cada escuela quirúrgica, que el punto lo hacía aquí y para allá, pero el principio básico conceptual de Edoardo Basini era el mismo y se repetía. Luego surgió un concepto nuevo de un cirujano conocido, un cirujano europeo, Lichtenstein, y Lichtenstein dice, a ver, ¿por qué no podemos bajar ese 5 a 7%? ¿Por qué en las mejores escuelas ni en las mejores manos nadie puede bajar ese número del 5 al 7%? Y entonces él dice, lo que pasa es que nosotros los cirujanos estamos haciendo con las hernias algo que sabemos en el resto del organismo fracasa, que es hacer suturas a tensión. Y cuando superponemos capas, generamos cierta tensión. Entonces lo que hay que hacer es que hacer suturas que no tengan tensión. Entonces cambia el concepto por lo que se llama la Free Tension Surgery, o sea, cirugía libre de tensión. Y ese es uno de los principios de colocarla más. Yo tengo un agujero así en la pared, en un orificio, en lugar de cerrarlo, de surcirlo, como hacían antes con Basini, por decirlo de un modo, ahora lo parchamos, ahora le ponemos un parche. Y ese es el concepto de Lichtenstein. Entonces al poner el parche, yo no cierro la tensión y queda una cirugía libre de tensión. Si el parche lo pongo por adelante, bueno, son las distintas cirugías que se hace con cirugía abierta, y si el parche lo pongo por adentro, son las técnicas de la cirugía laparoscópica. Es importante decir que la discusión se da en la unilateral, cuando no es unilateral,
Porque el resultado final, lo que hace recidiva, es decir, que vuelva a seguir la hernia, es casi el mismo. Está por abajo del 1%. O sea, menos de 1 de cada 100 que opera lo vuelve a salir. Sin embargo, la laparoscopía saca ventaja en otros aspectos, que es lo mismo que en otros territorios. Duele menos, francamente duele menos. En el postoperatorio inmediato yo le hago al paciente que haga cuclillas, que hizo la laparoscopía lo puede hacer. De ninguna manera puede hacerse un paciente que está operado y está corto el músculo, está cortada la ponerosis. Él no puede hacer cuclillas, eso no puede. Y el que está con la laparoscopía puede. Es clarísima la diferencia lo que respecta al dolor, a la molestia y demás. Y también otro tema que no es poca cosa es el tema del dolor crónico. Muchos pacientes, después que operan después de estar operados de hernia, no tienen más hernia, pero quedan con dolor, una molestia crónica en la zona. Este número, que puede estar en el 5% con la cirugía abierta, es francamente inferior, está por abajo del 1% con la cirugía laparoscópica, y eso no es poca cosa. Entonces, estos son los puntos por los cuales nosotros en general, también debemos decirlo, es más difícil hacer la cirugía, es decir, el aprendizaje de la hernia por laparoscopía. No es como uno aprende por laparoscopía, hace una apéndice, una vesícula, ve lo mismo. Pero cuando entra con la laparoscopía y ve la hernia, la ve de adentro, no la ve de afuera como está acostumbrado a operar. Entonces tiene que reaprender toda la anatomía del cirujano, son todas cosas nuevas, es mucho más difícil. Entonces dice, ¿yo para qué voy a hacer semejante esfuerzo de aprendizaje en un territorio totalmente nuevo, con instrumentales totalmente nuevos, cuando los resultados finales son mejores con la laparoscopía, pero no tanto? Entonces eso también tiene que ver, hay que decirlo. Necesitamos cirujanos entrenados para ofrecer algo que en mi opinión es francamente mejor. Muy bien, no queda nada más que agradecerle por su atención. Esperamos haber cumplido con lo principal, que lo que nos interesa es transmitir y que el mensaje llegue claro, que lo que hablamos acá sea comprendido y entendido por todos los que nos escuchan y nos siguen el programa toda la semana. Desde ya muchas gracias y bueno, agradecerle también la presencia del doctor Ricardo Vega y del doctor Yalur. Hasta la próxima. El doctor Ricardo Vega y el doctor Juan Cruz Yalur. Una vez más reiterar el agradecimiento a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla y como nos comentan en la calle, en diferentes lugares, que son fieles seguidores de este programa. Este programa que intenta tratar a veces las patologías sobre las que estamos especializados nosotros, los cirujanos, patologías quirúrgicas, patologías que son muy frecuentes en nuestro medio, en nuestra sociedad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí con
nuestros colegas. El tema de hoy es un tema muy común. Vamos a referirnos a las hernias en general. Muchos saben de que existen diferentes tipos de hernias en diferentes lugares del cuerpo. Hernias inguinales, hernias umbilicales, hernias epigástricas. Hay otros tipos de hernias un poco más raras, pero que también vamos a hacer mención a ellas. Un poco para darle un tinte científico, podríamos decirle, le vamos a preguntar al doctor Juan Cruz Yalur que haga una definición simple y sencilla de qué es lo que es una hernia y dónde se ubican las más frecuentes y cuáles son aquellas hernias llamadas raras o de aparición un poco más espaciadas. Gracias, doctor Laguna. Bueno, una hernia la podemos definir como la persistencia o un orificio en la pared del abdomen